Bueno, teniendo en cuenta y asimilado todo lo que eran los elementos de la perspectiva, las características que tenía cada uno de esos elementos, vamos a empezar a ver un método para aplicar perspectiva cónica. Hay varios métodos. El que vamos a ver ahora es el método genérico, que sería como el método más básico que hay en una primera instancia. Es perspectiva central porque vamos a tener solo un punto de fuga, no vamos a tener dos puntos de fuga. Y ahora después vamos a ver la característica de por qué es perspectiva central y por qué hay un punto de fuga y cómo se tiene que ubicar el objeto con respecto al plano del cuadro para poder tener una perspectiva central. Lo primero que quiero que se entienda es cómo ubicar en perspectiva el elemento mínimo que tenemos, que van a ser puntos. Por ejemplo, si yo tengo un punto acá, el punto A, por ejemplo, y acá tengo un punto que es el punto B, y podría tener por acá otro punto que se llama, vamos a ponerle punto C. Para poder comprender este método yo voy a tener que recurrir a lo que es la noción de planta en el Monge. O sea que lo que yo voy a dibujar ahora y lo que ustedes van a ver va a ser como si lo estuviesen viendo en planta en Monge para después poder aplicar eso en la perspectiva. Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar una relación de estos tres puntos con respecto a una ubicación que tenga el plano del cuadro y el observador. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, mi observador está acá. Recuerden siempre que era una recta perpendicular al geometral o al plano horizontal que iba a proyectar al observador. O sea que iba a ser un punto la ubicación del observador. O sea que yo digo, bueno, mi observador está acá. Observador. Y va a haber el punto B, el punto A y el punto C. Ahora lo que tendría que ubicar es el plano del cuadro, que es donde yo voy a tener lo que va a ser la proyección de la línea de tierra y línea de horizonte. Esto por el momento lo vamos a hacer de manera arbitraria. Y yo voy a ubicar acá más o menos lo que va a ser la línea del cuadro. O el plano del cuadro, perdón. Plano del cuadro que va a ser igual a línea de tierra coincidente con línea de horizonte. O sea que yo acá veo superpuesto la línea de tierra y la línea de horizonte. Bien, una vez que tengo determinado el observador, tengo el objeto a proyectar, que van a ser en esta primera instancia los tres puntos, y tengo el plano del cuadro, puedo empezar a encarar lo que va a ser la perspectiva cónica o los elementos que tengo que tener en cuenta en la planta para después poder dibujar en perspectiva estos tres puntos. Lo primero que tengo que hacer es proyectar de manera perpendicular a la línea del cuadro al observador. O sea que una vez que yo tengo esto, va a ser el punto principal que va a ser igual al punto de fuga. O sea que a partir de esto yo voy a saber que tengo elementos a la izquierda del observador y tengo elementos a la derecha del observador. O sea que yo ya estoy en condiciones de poder, a partir de estos elementos, armar lo que va a ser la proyección en perspectiva. O sea que yo puedo decir, trazo de este lado lo que va a ser la línea de horizonte y por debajo, en una distancia por el momento arbitraria, voy a tener lo que va a ser la línea de tierra. Lo que voy a tener que hacer es centrar más o menos en el medio, un poquito más, un poquito menos, pero sí voy a tener que ubicar lo que va a ser el punto de fuga y la proyección perpendicular de ese punto de fuga en la línea de tierra, que ya habíamos comentado que esto va a ser la vista del observador y acá van a estar los pies del observador. Este eje que yo tengo acá va a ser esto mismo que yo voy a ver acá superpuesto. Supongamos que yo acá tenga A coincidente con B, en el punto de fuga va a estar A y en el piso va a estar B. Este va a ser el eje de referencia que yo voy a tener para ubicar todos los elementos que tenga a la derecha o a la izquierda del observador o en el medio centrados. Después vamos a ver que nunca conviene que haya elementos centrados porque molestan un poco para dibujar y lo demás. Bueno, ahora, ¿cómo yo ubico estos puntos? Si yo iba al punto que me decía que
por cada punto pasa una recta, yo lo que voy a tener que dibujar es una recta virtual que contenga a cada uno de esos puntos y la voy a proyectar de manera perpendicular en lo que va a ser el plano del cuadro en la planta. O sea que C, la recta virtual que contiene a C, que en realidad llega solo hasta el plano del cuadro, o sea que acá tendría la traza vertical, porque habíamos dicho que esa traza vertical iba a contener un plano, que si acá en C yo por ejemplo tenía un segmento, ese segmento iba a estar proyectado de manera perpendicular en ese plano vertical. Esta va a ser la traza vertical que contiene al punto C. Lo mismo va a pasar con la traza vertical que va a contener a A. Siempre todos los puntos los voy a proyectar de manera perpendicular al plano del cuadro. O sea que acá tendría la traza vertical que contiene al punto A. Y lo mismo va a pasar con B. Traza vertical que contiene al punto B. Bien. Ahora yo tengo que ver qué características van a tener las trazas verticales, estas tres trazas verticales, con respecto a la proyección del observador con respecto al plano del cuadro. Y voy a ver que son paralelas. Y habíamos dicho que todas las paralelas van a tener un punto común o una que si todas las paralelas coinciden en el infinito o fugan en el infinito, la representación de ese infinito, que no van a tener nunca unión en la realidad, va a ser el punto de fuga. Entonces lo que yo tendría que hacer es tomar la medida, por ejemplo, que tengo desde C hasta mi eje de referencia, que es el punto de fuga y la proyección en la línea de tierra. O sea que en este caso yo tengo 2,5 centímetros a la izquierda del observador. Entonces voy a ir a la línea de tierra y voy a ubicar esos 2,5 centímetros en donde va a estar lo que va a ser la traza vertical que contiene al punto C. Va a pasar lo mismo con A. ¿Cuánta medida tengo entre A y el punto principal o la proyección del observador? Son acá más o menos 3,5 milímetros. O sea que yo esto lo ubicaría más o menos ahí. Acá va a estar la traza vertical que va a contener al punto A. O sea, va a empezar acá. Yo tengo en la línea de tierra o en la línea del cuadro la proyección de esa traza vertical. Y lo mismo va a pasar con B, que está a la derecha del observador, o a mi derecha, que es 3 centímetros con 1 milímetro, un 3,1. O sea que acá 3,1 voy a saber que voy a tener ubicada la traza vertical que contiene al punto B. A partir de las trazas verticales yo lo que voy a saber es qué posición con respecto al observador tienen esos puntos. Esto es fácil porque si sé que todas las paralelas fugan al infinito y la representación del infinito está en el punto de fuga, yo voy a saber que B, la traza vertical que contiene a B, fuga al punto de fuga. Me equivoqué de color, perdonen. La traza vertical que contiene A, al ser paralela a la traza vertical que contiene a B, también fuga al punto de fuga. Y la traza vertical que contiene al punto C, también fuga a ese punto de fuga. O sea que a partir de este dato yo ya sé cuál es la posición que tienen las tres trazas verticales con respecto al observador. Ahora lo que tengo que hacer es saber cuán alejado está cada punto de lo que es el plano del cuadro. Para eso vamos a necesitar un elemento que se van a llamar los puntos de distancia, que como bien dice la nomenclatura, que es punto de distancia, va a ser lo que me va a permitir conocer el alejamiento que va a tener cada punto de distancia de lo que va a ser el plano del cuadro o por ende la línea de tierra. ¿De qué manera se hace esto? Bueno, de la siguiente manera. Yo tengo que trazar desde el observador hasta el plano del cuadro dos rectas a 45 grados. Si no, yo digo, bueno, acá esto tiene 5,7
ubico 5,7, bueno, se me va un poco acá, me queda fuera de la hoja, pero es 45 grados hacia un lado y 45 grados hacia el otro. O sea que yo acá tendría un ángulo de 90 grados. Lo que voy a hacer para ubicar los puntos de distancia es tomar siempre como eje de referencia la proyección del observador y voy a decir, bueno, el punto de distancia derecho está a 5 centímetros del observador, 5 centímetros a la derecha del observador. Voy a venir a la perspectiva y voy a ubicar en la línea de horizonte esos 5 centímetros en los que yo voy a saber que va a estar el punto de distancia derecho. Lo mismo va a pasar con el punto de distancia izquierdo. Voy a tener que medir, en este caso da más o menos también, más o menos da 5 y algo. Vamos a calcular que más o menos da 5 centímetros, pero siempre tiene que ser la misma medida que haya a 45 grados. Entonces, desde el punto de fuga a la izquierda voy a ubicar el punto de distancia izquierdo. Todas las medidas generales de la perspectiva, o sea, al margen de lo que yo tenga que dibujar como anécdota, en este caso 3 puntos, un cubo, un cuadrado, todas las medidas generales de la perspectiva van a estar ubicadas en la línea de horizonte. Y las medidas particulares de lo que yo tengo que dibujar en perspectiva van a estar ubicadas siempre en la línea de tierra. Fíjense que todas las trazas verticales van siempre en la línea de tierra y las cosas generales de la perspectiva van a ir en la línea de horizonte.